Ya estamos con Alejandra Gallardo, la Ale, periodista de Pauta, porque queremos hablar de la desigualdad urbana. Siempre estamos hablando de la ciudad, estamos poniendo este tema, porque queremos no solamente enamorarnos de nuestras ciudades, sino que abordar los problemas que también tienen. Que abordar también los problemas que tienen y esta inequidad ambiental que va formando a veces el transporte público. Si bien estamos avanzando y siempre hablamos de que somos el segundo país con buses eléctricos per cápita más con más cantidad de buses eléctricos per cápita del mundo, después de China. Bueno, tenemos que ver también qué está pasando con el otro o las otras formas o otros buses que hacen medios de transporte en nuestro país y cómo van contaminando y van haciendo que quizás ciertas comunas, por lo menos del Gran Santiago, que también tienen peor ventilación, que están en lugares más planos y que quizás reciben toda esta ola de smog, sobre todo en el invierno, se vean más afectados. ¿Cómo estás tú, Ale? Muy bien, Caro, ¿y tú? Bien, qué linda te ves hoy día. No, tú estás. No, que yo el rulo. Ese pelo es el rulo, no. El rulo, es el rulo. Perfecto, sí. perfecto. Nada que decir. Ya, pero tú estás muy linda. Muchas gracias. Sí. ¿Día lunes cómo se sintió? Día lunes cansador, pero muy bien. Vamos con energía, sí. Mucha acción ayer, ¿o no? Estuvimos trabajando acá en Pauta. Pauta no para. Pauta no para. Pauta no para. Y claro, somos pocos, pero Pauta no para. Pauta no para. Sí, siempre ya. Ahí, en la actualidad. En la actualidad, hablemos. Bueno, y parte de la actualidad es lo que vamos a hablar hoy día, porque me quiero detener en un estudio chileno que sin exagerar, yo me atrevería no exagera, cambia la manera en que entendemos la contaminación del transporte público en Santiago. Y lo cambia básicamente porque rompe con una idea que está muy instalada, y es que la contaminación del transporte es un problema más bien homogéneo y que nos afecta a todos más o menos de manera igual, en la misma proporción. Y la verdad es que este estudio demuestra con datos bastante precisos que eso no es verdad y que tenemos algunos problemas que como país tenemos que enfrentar y que es un desafío finalmente. Claro. Mira, ¿por qué este estudio es importante y por qué importa? Lo primero, este estudio revela que el aire contaminado se distribuye según el nivel socioeconómico de las comunas. Fue publicado este estudio en el Journal of Transport Geography. Combinó dos tipos de información que antes no se habían cruzado, y esa es una de las gracias que tiene este estudio, particularmente en Chile, porque son datos que se cruzaron a gran escala, particularmente de la realidad chilena. Primero se analizó el GPS de más de 4.900 buses del sistema red. Ya. La gracia es que ahora la tecnología también nos permite saber por dónde circulan, a qué hora circulan, cuáles son las calles donde están detenidos. Y datos anónimos de telefonía móvil que permiten saber minuto a minuto dónde están las personas que se van moviendo por la ciudad. Al cruzar estos datos, los investigadores estimaron la exposición real de las personas a las distintas emisiones de los buses, es decir, a PM2 y distintos óxidos de nitrógeno. Y aquí está la primera revelación, que es una revelación nueva que no se conocía, y es que la contaminación efectiva que respiramos cuando nos movemos en transporte público es hasta un 37% mayor de lo que proyectaban los modelos que usaban la política pública. Pero para entender mejor, cuando estamos arriba de la micro. Exactamente. O sea, en términos coloquiales, arriba del transporte público, pero arriba en la micro nosotros vamos absorbiendo también todos esos gases contaminantes. Exactamente. Mira. Y la política pública se diseña en base a mediciones que hay, por cierto, pero este estudio revela que la medición que se hacía, el porcentaje que respirábamos de contaminación de aire en el fondo malos para nuestra salud, es un 37% mayor de lo que la política pública había logrado establecer. ¿Y eso por qué? Porque los modelos tradicionales no consideran elementos básicos de la vida urbana. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? La población flotante, que se mueve de un punto a otro. Claro. Las pendientes de las calles. Y sobre todo en Santiago, que sabemos que somos una ciudad con pendiente. Los tiempos de las detenciones de los buses. Claro. Y los tiempos reales de operación. Entonces son variables que finalmente no están de alguna manera recogidos en el porcentaje de contaminación que las personas absorbemos cuando ocupamos el transporte público. Oye, y los que están... Bueno, es que en realidad encima es contaminación que queda en suspensión, porque no es que esté ahí y cuando tú estás en el paradero se va eso y listo, se va la micro y se va y vuelve el aire limpio. O sea, es una contaminación permanente. Exactamente, y finalmente por eso es que la primera revelación de este estudio es importante, porque pareciera ser que esas políticas públicas de alguna manera están midiendo el Santiago teórico, no ese Santiago simplificado. Y este nuevo estudio, está midiendo el Santiago que de verdad respiramos. Claro. Entonces, ese es el primer dato que yo creo que hay que mirar con detención. El segundo dato, que yo creo que es muy relevante y que la política pública se tiene que hacer cargo de esto, es que el segundo dato es todavía más revelador.
Porque cuando los investigadores cruzan la ubicación de los buses, los estándares tecnológicos de los buses y la movilidad real de las personas, aparece algo que ya se intuía, pero que finalmente ahora tiene evidencia dura, que es que las comunas que concentran mayor carga de contaminantes son Santiago, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda y La Granja. Bueno, es que son comunas también que está más centralizado el transporte público, porque se entiende también que que totalmente. Sí, entonces, claro. Pero, aquí hay un dato que ¿cuál es es el importante, pero interesante? que tiene que ver con que en todas estas comunas circulan buses Euro 3 y 3F, que son los más antiguos y contaminantes del sistema. ¿Y eso a qué se debe? Básicamente a que los buses que van quedando más obsoletos o con tecnología no tan avanzada son destinados a estas comunas. Por ejemplo, este estudio también se hace cargo y ve qué tipo de transporte, qué tipo de buses se ocupan, por ejemplo, en las comunas del sector oriente como Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, y la exposición es más baja. ¿Por qué? Porque están operando buses eléctricos y Euro 6, que tienen emisiones casi nulas. Entonces la pregunta que se hace de este estudio, lo que pone en evidencia este estudio y lo que finalmente hay que hacerse cargo, es que las tecnologías limpias están concentradas donde viven quienes menos utilizan el transporte público. Y los que quedan más expuestos, finalmente los que reciben la mayor carga contaminante, tratan de cruzarlo por estos datos de los GPS, de los celulares anónimos, adultos jóvenes entre 25 y 34 años y personas que pertenecen mayoritariamente a los grupos C3 y D de la gama socioeconómica. Entonces, finalmente, que son personas que utilizan el transporte público como su principal modo de transporte, ¿no? Entonces, finalmente, los que más ocupan el bus hoy día tienen, por un diseño de la distribución de buses, los buses que más contaminan. Entonces, no solamente es una desigualdad desde el punto de vista ambiental, sino que de alguna manera también se traduce en una desigualdad de salud. Pero es una desigualdad a tu criterio y según la información acá, como a propósito, porque claro, uno pensaría que esta como repartición de los buses, y como en comunas, como dices tú, más acomodadas, donde se usa tecnología y se usa transportes eléctricos, uno diría, claro, yo conocí muy bien el mundo de de los autos y de la movilidad, de todo el mundo electromovilidad, pero claro, tienes también un tema de la autonomía. Entonces, sí, claro, si tú tienes recovecos o calles o tienes al final más metros y kilómetros por recorrer. Y si no tienes estaciones donde poder cargar. Claramente no vas a poder nunca llevar a ese lugar buses eléctricos. Entonces, se entiende que quizás, claro, el recorrido también, por eso la pregunta es, ¿adrede un poco? Porque quizás no figura tanto en, no sé, en la foto al fin. Yo no me atrevería a hacer un juicio. A mí, porque yo creo que acá esto es un tema. Es un temazo. Es un tema, sí, es un gran tema, es un tema sensible y es un tema en el fondo que va al core de lo que a nosotros nos gusta hablar en esta columna, que es cómo construimos una mejor ciudad, claro, para todos, ¿no? Una ciudad que gocemos, que disfrutemos. Entonces, yo no me atrevería a hacer un juicio porque esto es solamente un estudio que hacen de manera seria personas en el fondo que saben y que ponen datos para la discusión y que me imagino que en algún minuto, y cuando así sea, lo vamos a recoger, el Ministerio de Transporte, todo lo que tiene que ver con red movilidad, en algún minuto lo podrá comentar, podrá decir qué tanto hay y contrastar con ciertos datos que probablemente ellos tienen. Lo importante, yo creo, y lo dice muy bien Julio Covarrubia, que es investigador de Entel y coautor del estudio, es que él dice, la exposición a la contaminación depende finalmente de dónde están las personas, y eso está determinado por la proximidad de las fuentes emisoras. Claro. Entonces, finalmente, hasta ahora la política pública se diseñaba con modelos que asumían una población fija, que es casi móvil. Yo creo que esto tiene que ver, aquí yo creo que no hay mala intención, yo creo que hay un mal diseño desde el punto de vista de los datos, de cómo caen los datos, cómo calzan los datos. No, y del cálculo al final, yo creo que hay algo súper importante que notaste, porque una cosa es hablar del transporte, cuántas veces pasa por la misma calle y va pasando por el mismo paradero o la X cantidad de transporte que pasa por ese lugar, y otra cosa muy diferente, asumir que sabemos que tenemos buses que contaminan, es cosa mirarlos muchas veces y ver cómo aparece todo ese humo negro por sus chimeneas. Pero yo creo que también era algo importante que me llama la atención que nunca se haya tomado como referencia desde la inclinación que tenemos en la ciudad de Santiago. Totalmente. Como la cantidad de semáforos que no ayudan, porque sabemos que cada vez que un motor parte está quemando un poco más hasta que mantiene una velocidad constante, gasta más petróleo o lo que utilice. Eso, por ejemplo, que no estén sincronizados los semáforos. Es un temazo. Es un temazo. Porque tú
frenas, para, claro, acelera, porque vuelves a frenar. Entonces, finalmente es una dinámica y por eso es tan relevante cosas tan mínimas que uno pudiera pensar como la sincronización de los semáforos. Sí, po. Entonces, yo creo que el primer punto que da cuenta este estudio ya como dato a tomar en consideración es que justamente las políticas públicas, como te decía, se diseñan con gente con una población fija, casi móvil, pero finalmente las personas se mueven, se desplazan todo el rato. La gente cambia de barrios en minutos, no cambia en temporalidades mayores. Entonces, finalmente, un bus que no se detiene en una subida no contamina, lo mismo que un bus que se detiene muchas veces en una pendiente importante o a una velocidad constante. Entonces, cuando incorporamos estas variables a la vida real, el mapa de la movilidad va cambiando y también va cambiando el mapa de la urgencia, de las cosas que hay que hacer. Entonces, la gran conclusión que tienen los investigadores finalmente, que es que no solo faltan buses eléctricos, sino que los pocos buses eléctricos que tenemos están mal distribuidos, y eso es lo que dicen ellos finalmente, ¿no? Y esto revela que todo el tema de la descarbonización finalmente no se ha adoptado de manera tan sistémica o con una especie de justicia ambiental. Y ese yo creo que es un desafío pendiente que la política pública y los tomadores de decisiones van a tener que hacerse cargo. Es que son muchos factores, porque es multifactorial al final esta situación, porque si lo piensas bien, claro, las comunas con más ventilación son las comunas que están más a los pies de la cordillera, si bien después se sabe que a una hora del día sube la contaminación y ya se reparte por todo el Gran Santiago, pero en general las comunas, como dices tú, Las Condes, Lo Barnechea, también Peñalolén en la parte alta, son comunas mucho más ventiladas. Sí, claro. Pasa que, claro, y quizás hay más espacios también para poder hacer estos paraderos de micro, para poder, no sé, en este caso que hablábamos, cargar con electromovilidad y cargar con energía renovable estos buses que contaminan harto menos, aunque mucha gente dice, bueno, igual contamina porque los neumáticos en el pavimento levanta la polución de la tierra y el polvo. O sea, claramente es diferente la contaminación, pero igual lo hacen. Es importante que hay muchos factores, y por eso digo que es multifactorial cuando pensamos en inclinación, en lugares, en ventilación, en cantidad de concentración de población, en cantidad de semáforos, en cantidad de lugares de difícil acceso para que se movilicen los buses de transporte público, cuando uno saca al final conclusiones ambientales. Bueno, por eso existe el concepto de desigualdad ambiental, ¿no? Porque esto no es un problema de Santiago, este es un problema en general de las grandes ciudades, claro, de ciudades industrializadas, con ciudades con altos niveles de población, de una población que además es muy dinámica, que se mueve mucho. Yo creo que lo más destacable que tiene este estudio, fíjate, es que tiene una solución inmediata y que no requiere mayor inversión, porque la solución, dicen estos expertos, no es aumentar la flota. ¿Es redistribuirla? La solución tiene que ver con la distribución de los buses. Entonces, eso no requiere más presupuesto, no requiere una nueva ley, no requiere licitaciones nuevas, sino que finalmente depende de una decisión. Es que la justicia ambiental sea un criterio a la hora de asignar tecnología a las distintas ciudades y cómo las reparte. Y finalmente, mientras eso no suceda, la ciudad va a seguir reproduciendo cierta desigualdad en algo tan básico como es respirar. Entonces, el desafío, yo creo, porque ese estudio además fue financiado por la NIT, fue financiado por la Católica Valparaíso, y es un llamado directo a la autoridad, incorporar estos datos que arroja el estudio en la gestión diaria del transporte. Y esto, en el fondo, da cuenta de usar esta evidencia en las próximas licitaciones del sistema y que sea un factor a considerar. Claro, y ahí le podemos sumar, le podemos poner un poquito más de pelo a esta sopa, es decir, bueno, ¿y qué está pasando con provincia también? Porque todos los buses de descarte que no tienen necesariamente que tener todos sus papelitos en verde, porque acá en Santiago ponemos restricciones para los vehículos. ¿Qué está pasando también con todos los vehículos contaminantes están yendo a distintas de ir regiones? A Valparaíso y ver que los buses allá contaminan cualquier cantidad y sale ese humo negro que, claro, se aprovecha porque es ciudad costera y que en realidad no se presenta ni se ve ahí en el ambiente porque hay más ventilación, la contaminación. Pero eso, ¿y qué pasa en Temuco? Que sabemos que en el invierno es totalmente súper mega contaminado por la forma de la gente que cómo se calefacciona. Entonces empezamos a darnos cuenta que acá tenemos un problema también de la flota, que nos acompaña en el transporte público y de que quizás sí requiere más inversión. Mira, yo creo que acá la evidencia, yo creo que a partir de este estudio, para terminar nuestra conversación, la evidencia ya dibujó el mapa, los datos ya señalaron cuál era el problema y la ciudad está mostrando dónde respira peor. Ahora, como dije yo, lo que falta es que la política pública se suba al bus
correcto. De todas maneras. De todas maneras. Y si se sube al bus correcto, ganamos todos. Así es. Ole, gracias. Ole, digo yo. Ole. Ale Gallardo, que me acompaña acá. Gracias por traernos este tema ahí para masticarlo, darlo vuelta también y presionar un poquito ahora que vienen todos estos cambios. Y nosotros nos vemos la próxima semana. Nos vemos como siempre la próxima semana. Muchas gracias.